Muy buenas tardes, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente trayendo para ustedes delicia de palabra. En este mundo tan convulsionado, últimamente por esta afección que ha venido a este mundo, permitido por el Eterno, por cierto, en donde pues deja ver un juicio contra de los habitantes de esta tierra, nosotros, por la dureza de nuestro corazón. Un mundo convulsionado también en nuestro país, un accidente hoy en la mañana, más bien ayer por la noche, hoy en la mañana me enteraba en detalle de que estaba ocurriendo en esa línea del metro en la Ciudad de México. En fin, un mundo que habla de convulsión, un mundo que para el creyente, para nosotros, es, es moverse en, en fe, es moverse en emuná. Y hace un rato el Eterno me trajo a, a mente, y es cuando Él se dirige a uno de esa manera, porque ni siquiera estaba pensando en algo en específico, simplemente viene la idea, y eso significa que el Eterno está dando instrucción. No es producto de una cavilación, de una reflexión, no mira, dirían en psicología, es un insight, vaya, viene de súbito. Y tiene que ver con una metáfora, con una alegoría que, que implica esos tres aspectos que ya les señalaba eh, hace algunos programas. Y tiene que ver con esto del mundo convulsionado y con esto de la Muná. Ponía en mi mente que la emuná es el barco, es ese lugar en el que tú vas o sobre esta convulsión que tiene este mundo, sobre tus problemas, sobre tus aflicciones, sobre aquello que te aqueja. ¿Sí? La tefilá, es decir, la oración, es ese viento suave que mueve las velas al retorno, a regresar hacia Él. Y Teshuvah, que es el otro componente de un creyente, es el timón que permite el cierto regreso a su presencia. Esta fue la metáfora que me puso, ¿qué será? Hace 1 hora y media, 2 horas, cuando mucho, cuando me disponía a ingerir mis alimentos, a degustarlos, hora de comida. Y viene esa delicia de metáfora. En este mundo convulsionado tienes que entender desde la emuná que lo que está ocurriendo es voluntad del Eterno, es voluntad de Él, y eso es algo de suma importancia. Por eso te digo, es la barca, ¿sí? Es el barco que te permite ir por sobre la convulsión. Es lo que te mantiene confiado
te mantiene tranquilo, porque sabes que es voluntad del Eterno. Esa es la primera cuestión que atañe a Emuná. Y lo primero que viene a nuestra mente cuando nos movemos en Emuná, que todo lo que ocurre en este mundo, en nuestro entorno, en nuestra situación de vida, con nosotros mismos, es voluntad de nuestro Padre. El mundo es que todo, todo, aunque parezca muy malo, es para bien. Y además, tercero, que detrás de eso hay un mensaje para cada uno de nosotros. Es un mensaje que nos dice, aguas, no estás haciendo las cosas conforme mi voluntad. O bien, si no es aflicción y en cambio es algo que es muy grato, está diciendo, adelante, adelante porque vas bien, vas apegado a mi voluntad. Entonces, como puedes darte cuenta, ¿sí? Detrás de eso que vivimos, ¿sí? Está la misericordia del Eterno. Porque imagínate, ¿qué sería de nosotros si nos aplica su justicia? Y lo que te estoy diciendo compete a Emuná, ¿eh? Todo entra dentro de Emuná. Nos da una justa misericordia. No nos da más allá de lo que no podamos soportar, no podamos aguantar. Nos da el justo sufrimiento, la justa aflicción, para que nosotros reaccionemos y digamos, ya no más. Y además, detrás de esa señal también está, y detrás de la justa misericordia, está una preciosísima oportunidad que nos da el Eterno de regresar a Él, de retornar a Él, de aprovechar que en su corazón ha puesto que nos quiere cerca de Él, que no nos quiere ya retirados, no nos quiere en el exilio. Y por eso te dice, hijo mío, como no me has escuchado, como no me has oído, o no me quieres oír, te voy a hacer que me escuches. Por eso es que te voy a mandar una justa aflicción, justa misericordia para que tú reacciones y voltees a verme, levantes tus manos hacia el trono y hagas tefilá, oración. Y en esa tefilá tú hagas arrepentimiento, teshuvá, y entonces comiences a dialogar conmigo, comiences a conversar conmigo, y yo pueda decirte, pueda revelarte, ¿en dónde la estás regando? ¿En dónde has metido la pata? Para que te des cuenta. Porque a veces eres tan socarrón, eres tan duro de cerviz, tan duro de cabeza, testarudo, terco, que hasta tú mismo justificas cosas que en mi voluntad no están bien. Te niegas a ver acciones tuyas como transgresión de mi voluntad. Te niegas a ver que te has alejado de mí. Y entonces te doy la oportunidad de que tú te des cuenta de ello
Mis hermanos, eso es hermoso, mis hermanos. Y se los digo por experiencia propia. No es el momento de testimonios. Además, mi testimonio será bastante largo para hacerles ver lo que les estoy diciendo. Pero ahora sí, reitero, como decimos por acá en México, si digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Y el que da señas del camino es porque lo tiene andado. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ese es el precioso regalo que me daba hace un rato para ustedes, mis hermanos. Para ustedes, para que entiendan al Eterno, para que entiendan el corazón del Eterno. Y bueno, estamos con un tema que también es ad hoc, es tal para esta situación que estamos viviendo en este mundo actual. Y tiene que ver con el Padre Nuestro, tiene que ver con esa preciosa oración modelo que Mashiach vino a enseñar a sus discípulos, a ti, a mí, como discípulos, y aún más como verdaderos discípulos. Ahí hemos visto a lo largo de, ya no sé cuántos programas, no llevo la cuenta, pero son muchos programas. Llevamos 11 temas con este. Hoy, si no dispone otra cosa el Eterno, cerramos ese tema, este tema de la oración de liberación. Pongamos un promedio de 3 programas por cada uno de los temas. Estamos hablando de 33 programas. Creo que son un poquito más, unos 30. Que llevamos con el tema del Padre Nuestro. Lo hemos ido desmenuzando, desagregando, de tal manera que mi hermano, mi hermana, te des cuenta de las preciosas enseñanzas, de la hermosa instrucción que Yeshua vino a darnos. Si bien no está del todo clarificada la instrucción, está de fondo. Y la idea, te lo he dicho, un servidor como Jabaíta, como miembro de Java Ministerios, y una preocupación de Java Ministerios es no solamente decirles el qué hagas, porque eso lo tienes en cada versículo y te lo dicen en cada mensaje dominical o cuando tú te congregues. Te dicen qué y te traen de un versículo a otro, a otro, a otro, a otro, a otro y a otro. Pero el cómo hacerle, y eso es lo que está preocupado y ocupado Java Ministerios. ¿Sí? De brindarte las herramientas específicas para que tú puedas operar en tu vida. Y mira que Java Ministerios está teniendo un efecto de suma importancia. Hace un rato platicaba con una hermanita de Colombia, México a Colombia, a una distancia enorme. Y me da un gusto, una alegría ver cómo va victoria tras victoria tras victoria. Y a la distancia, mi hermano. Así como estás tú en este momento. Pero ¿qué es lo que está de por medio? Tu fe. Tu fe. Ahí está, eso es lo que le ha permitido, ha creído lo que la doctrina de Java Ministerios, lo que envía el Eterno a través de quienes componemos Java Ministerios y en específico con nuestro pastor Jesús Fernando Isaac García. Entonces, mi hermano, atrévete a recibir esto que el Eterno nos envía. Atrévete a aceptarlo. Atrévete por lo menos a no racionalizarlo de entrada, a aceptarlo de entrada. Ya después estudia, escudriña. Y te lo he dicho, permite que el espíritu de Elohim, el espíritu de nuestro Padre eterno, te lleve por donde y hasta donde Él quiere. Porque Él tiene dispuesto para ti, como para cada creyente, revelación. Tiene palabra de dirección, tiene palabra de consuelo, palabra de confort, pero también palabra que redarguye.
Y eso es lo que regularmente en mi oración de la mañana, cuando le pido que ponga la obra de mis manos para este día, es algo que yo le pido. Que cuando yo esté haciendo la obra en el lugar donde Él quiere, ante quien quiere que yo lo haga, me brinde esa palabra. Primero la palabra que deba de decir mi boca, no la que yo quiera o yo crea. Segundo, palabra que es la que debe de oírse. Y le digo todavía, Padre eterno, permíteme decir la palabra que necesita ser escucha. Si es palabra que consuela, que conforta, pero también es palabra que redarguye, que cuestiona, que inquieta, que confronta nuestra manera de vivir, de obrar, de caminar en este mundo. Aún le pido más, de que esa palabra nos incite, nos invite, nos inste a retornar a Él a través de la puerta que es Yeshua HaMashiach. Pues bien, mis hermanos, esto es lo que el Eterno ha enviado para esta tarde, para este momento inicial. Porque hace un rato le preguntaba, Padre Eterno, ¿cómo quieres que inicie la transmisión? Y Él aquí, esa fue. Ese fue el inicio que Él quería que tuviéramos en esta transmisión. Habla Javier García Pesina, siervo de Mashiach, sirviendo en Hama Ministerios, una congregación judío mesiánica nazarena, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y bueno, para dar cierre a este tema, es el tema de la oración de liberación. Vamos a que quede como convicción en nosotros que quien libera es Yeshua. No es tu pastor, no es tu pastor, no es tu líder de célula, no. Ellos son instrumentos de los cuales se sirve el Eterno, de los cuales se sirve Mashiach, para brindar esa liberación. Pero todos estamos llamados a ser liberadores, y lo vas a entender ahorita. Porque primeramente, para poder liberar a alguien, tú necesitas estar libre. El creyente, y aún más como discípulo, no fue llamado a estar atado ni de su mente, ni de su salud física, ni de su corazón. Fue llamado a ser libre. Pero hay algo, mi hermano, hay algo importante. Necesita creerlo y vivir en libertad. Vivir esa libertad, mi hermano, es ser libre dentro de un marco moral y ético que es la voluntad del Eterno expresada en su Torah. Y es tal la importancia de la Torah que el mismo Eterno lo dice, es que te lo estoy dando para que vivas bien y para que te vaya bien. Además, dice, estás yendo a este mundo, te estoy enviando para que tú me conozcas, para que me sirvas. Entonces, eso es lo que Torah nos brinda, mis hermanos. ¿Sí? La condición de poder conocer al Eterno y poder servirle. Y luego, como dice Mashiach, recibir 100 veces más lo que dejemos por seguirle a Él y al Evangelio. Es decir, vivir bien en esta dimensión material.
y además hacer los méritos por la vía de la obediencia, por la vía de la sujeción, para estar en vida eterna. Entonces, este es el marco en el cual el discípulo de Mashiach, el verdadero discípulo, necesita entender que debe de moverse. No es haciendo las cosas a la manera del mundo, no, es a la manera del Eterno. Y mira que en la Torah tienes ahí instrucción para todas las áreas de tu vida, la que se te ocurra. Finanzas, hay instrucción. Para la salud, hay instrucción. Para las relaciones de familia, hay instrucción. Para las relaciones conyugales, hay instrucción. Para las relaciones íntimas, hay instrucción. Entonces, mis hermanos, todas las áreas de la vida del discípulo de Mashiach pueden ser nutridas desde la instrucción que nos da Torah. El problema está en que la doctrina en general, abierta o encubiertamente, que se profesa dentro del cristianismo, dice que ya no estamos bajo la Torah. La expresión específica es ya no estamos bajo la ley. Pero Torah, les he dicho y les reitero, no es solamente ley. Ese es el último sentido que tiene la palabra Torah. El sentido esencial es instrucción, es dirección, es enseñanza, para que vivas bien, para que te vaya bien. Y aún entendiéndolo como ley, ¿acaso las leyes no son para vivir bien y para en el sentido mundano de ellas? Es dar un orden a la vida de un país, de un estado, de un municipio. Tú tienes también normas, leyes dentro de la familia. ¿Para qué? Para que todo se desenvuelva en armonía, para que todo vaya bien. Entonces, solamente así, mi hermano, cuando vivimos en este marco ético y moral que les señalo, es posible esa libertad terrenal que se hace meritoria de vida eterna. Además, ¿sabes qué? El Eterno no quiere tampoco que vivas como esclavo. Eso no quería con el pueblo de Israel, el pueblo étnico de Israel. Y ahora tampoco lo quiere. Y Yeshua lo dice muy claramente también. Los quiere en libertad. Y su palabra es lo que lo hace posible. ¿Sí? Pero no es la palabra en sí misma. Es conocer, sí, su palabra. Pero lo que nos hace libre es vivir. Conocerles es un acto meramente mental, intelectual, cognoscitivo. Ese es el primer paso. Entra por tus oídos, llega a tu mente. Pero la cuestión es que llegue a tu corazón, porque ahí es donde se convierte en convicción. Entonces, el Eterno no quiere que seas esclavo. Mashiach tampoco quiere que seas esclavo. ¿Sí? Pero hay un problema y es un tema que en este Shabbat anterior, en este Shabbat pasado, fue tema del mensaje central. Puedes ser libre físicamente, pero no mentalmente. Y eso ocurrió con el pueblo de Israel. Y ocurre, mira, recuerdo en este momento otra metáfora en ese sentido, es como aquel elefante que desde siendo muy peque, siendo bebé, lo mantuvieron atado a una estaca en el circo. Y así vivió por muchos años hasta que ya fue adulto. Le dijeron los cuidadores del circo, elefante, no nos vaya a dar problema, vamos a soltarlo, a mantenerlo suelto. Lo soltaron. Físicamente estaba suelto. No tenía el grillete, no tenía la cadena, no estaba atado a la estaca. Sin embargo, el elefante no se movía. ¿Dónde estaba? Porque en su mente estaba la cadena, el grillete, la estaca, ¿sí? Atados, pata. Ocurre así con el creyente. Un creyente de muchos años debería de reflejar
las promesas del Eterno hechas realidad en su vida en forma de bendiciones. Pero ocurre que no es así, mi hermano. Bueno, tengo en mente ahorita un hermano muy estimado por mí, que fue, según comentaba, llamado a otra congregación. Lo que está ocurriendo ahí habla de que necesita aplicar su discernimiento porque hay cosas que están ocurriendo contrarias a la voluntad del Eterno. Pero no lo veo que reaccione. Entonces, nuestro Padre Eterno es un Elohim de libertad, es un Elohim de sanidad, es un Elohim de provisión, es un Elohim que da paz. Para ello, mi hermano, el primer ingrediente es la decisión. El enemigo, el enemigo es como la hipertensión, que llega un momento que te acostumbras, ¿sí?, a los síntomas, es decir, el creyente cree que así debe de ser la vida, y lo peor, se justifica diciendo que Elohim así lo quiere, que Dios así lo quiere. O sea, aquí, o sea, se cauteriza la conciencia, se cauteriza la capacidad de reaccionar, ¿sí? Y es necesario romper con esa zona de confort espiritual, la que se caracteriza por la esclavitud del pecado. También ocurrió con el pueblo de Israel, cuando decían, pues mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, a venir a andar en el desierto, ¿sí? Cuando la esclavitud en Egipto era muy, muy mala. Y así ocurre también con el creyente. Y entonces, mira, el Eterno nos quiere salvados. Mira, te voy a llevar a Salmos 9, 14, 16. Dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Y aquí la palabra salvación, la que está escrita ahí en hebreo, es Yeshua. ¿Sí? Y esa palabra, Yeshua, implica que hay algo salvo, que hay liberación, que algo fue auxiliado, que hay victoria y que hay prosperidad. Eso es lo que está ahí. Y esto te lo estoy diciendo de un diccionario Strong, de un diccionario bíblico, vaya, ¿sí? Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos, fue enlazado el mal. Me gocé en tu salvación, dice el salmista. Hay una gran promesa de salvación, de liberación. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuida tu obrar, cuida tu caminar, cuida tu decir, cuida tu pensar. Por eso se hablaba de ese marco moral y ético, mi hermano, porque mira lo que nos dice en Deuteronomio, en Devarim 23:15. Pues Jehová, tu Dios, se pasea en el interior de tu campamento a fin de salvarte. Ojo, ojo, fíjate cómo en tu entorno, en tu situación de vida, ¿sí? Ahí anda Jehová, ahí anda Yahweh, ¿sí? Porque quiere salvarte y entregarás a tus enemigos ante ti, esos demonios que por ahí están oprimiéndote, afligiéndote, autorizados por Él, porque abrimos la puerta. Eso tenemos que tenerlo también muy en cuenta. Por eso tu campamento deberá ser santo. Tu campamento deberá ser santo para que Elohim no vea en ti algo impúdico y se vuelva detrás de ti. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Está condicionada la salvación. Está condicionada a la santidad, a la rectitud, a la justicia del Eterno. Porque así no verá en nosotros el Eterno algo impúdico y no se volverá en contra de nosotros. Al contrario, lo que te decía, te dará una palmadita y te diría, adelante, vas bien. Y si te da la palmadita, quiere decir que una promesa se ha cumplido en tu vida en forma de bendición. ¿Sí? Ahora, el segundo punto en este tema de la oración de liberación es que
Es Yeshua quien nos da el poder. Yeshua es quien nos libera y Yeshua es quien nos da el poder. No hay que olvidar que Yeshua es fuente de liberación, pero también es fuente de poder y Él nos otorga ese poder. Es necesario también recordar algo importante, que nos enfrentamos a una estructura de maldad, pues nuestra lucha diaria se resuelve, lo dice el Rav Shaulo en Efesios 6:12, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes, mi hermano, ¿sí? En la potestad del aire. Y esos inmundos, esa jerarquía que tú acabas de escuchar y que el Rav Shaulo nos enseña en Efesios 6:12, son asignados, ¿sabes qué? De manera concreta, sobre regiones del globo, de nuestro globo terráqueo, en países, en regiones de esos países, en estados, en municipios, en colonias, en cuadras, en calles, en predios, etcétera. Como el Satán no tiene la capacidad de ser ubicuo, es decir, estar en todo lugar, tiene que valerse de una estructura de esta naturaleza para poder ejercer eso que él quiere hacer con nosotros. La cúspide de la estructura lo ocupa el Satán. Mientras que el extremo opuesto de esa estructura, el grueso, el de mayor grosor, la base, lo llenan las huestes espirituales de maldad. Eso en el mundo, es el mundo espiritual, mi hermano. Pero también se concreta en el material. Su influencia de maldad toma forma real en individuos que sirven conscientemente o no a los propósitos de aquel que fue enviado a esta tierra, expulsado del cielo, Satán. Pero ¿cómo ataca el Satán? Ya sabemos cuál es la chamba de él, ¿sí? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí lo dice Mashiach, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la forma en que el Satán intimida? En 1 de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás y toda su estructura, mi hermano, está atento para aprovechar las transgresiones que cometas tú, que cometa yo, que cometa el creyente. Y son esos los accesos mediante los cuales solamente a través de esos con lo que ellos pueden incidir en nuestra vida. No hay otra manera. Pues no puede tocarnos por sí mismo, por decisión de él, no puede tocarnos. Lo único que lo puede lograr, es la transgresión, abrir una puerta para que él pueda obrar en nuestra vida. Necesita de la autorización de Elohim para ello. El ejemplo está en Job. ¿Sí? En Job 1:10-12 dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este es el Satán hablándole al Eterno. Y dijo nuestro Padre Eterno, Yahweh, a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, de Yahweh. ¿Sí? Entonces, vean cómo tiene que tener autorización el Satán para poder tocarnos. Y dirías, bueno, pero Job era justo, un siervo justo, dentro de las mismas escrituras, sin ir más allá, porque hay razones más allá que no están dichas en la escritura. Te llevo a Job 32:1-2 para que veas el pecado que había en Job. Que es más, he escuchado muy pocos mensajes que se pueden contar con los dedos de una mano y sobran. ¿Sí? Dice, cesaron estos tres varones de responder a Job,
por cuanto él era justo a sus propios ojos. Ahí está su pecado. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió de ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Elohim. Ahí está, mi hermano. ¿Sí? Y mira, todavía en Job 33, 8, 9, el Eterno. De cierto tú dijiste, oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Soberbia, mi hermano, ¿sí? Aquí está una falta de humildad y el Eterno abomina soberbia. Ahí tienes el pecado de Job. Por ello, y por otra razón más que en este momento no te voy a decir, hasta otro momento, ¿sí? Es que le fue dado el derecho legal al Satán de tocar a Job al punto que lo hizo, al punto de llagar por completo su cuerpo, quitarle toda su hacienda, quitarle su familia. Entonces, tales puntos de acceso a nuestras vidas se generan con los dichos de nuestra boca, con nuestra mente, con nuestras acciones. Es por eso que anda alrededor del creyente el Satán, acechando, vigilando y al menor descuido ir a acusarnos ante el Eterno para que conceda en su justicia el acceso de sus inmundos. Ojo, mi hermano, porque esto es de suma importancia para que entiendas que detrás de una liberación, de una necesidad de liberación, está la necesidad de cerrar puertas, puertas abiertas por causa de la transgresión, por causa del pecado, ¿sí? Por causa de la desobediencia, por causa de estar alejado del Eterno, por causa del exilio, ¿sí? Por eso, mi hermano, esto son abonos, ¿sí? Para tu convicción, son fertilizantes para que tus convicciones crezcan. Dado el desprecio que tiene por Adán, el Satán, él no perderá ninguna oportunidad que se le brinde, ya sea por convicción, es decir, deliberadamente, ¿sí? Porque soy consciente de lo que estoy haciendo y aún así lo hago, ya sea por descuido o por desconocimiento, las capitalizará para lograr su propósito. ¿Cuál? Destruir. Y su accionar, ¿sabes qué? No solo es en contra de la persona del creyente, sino también en contra de los suyos, de la hacienda depositada en sus manos para administrar, y aún más, y esto es también muy delicado, con su futuro linaje. ¿Sí? Esto es delicado, ¿sí, mi hermano? Por eso es importante que tú lo conozcas, porque de ahí es donde tú te vas haciendo consciente, ¿sí? Y te vas abriendo al empoderamiento. Mira en Sofonías 3:3, ¿qué nos dice acerca del Satán? Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. En Ezequiel 19:7 nos dice, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada y cuanto había en ella, el estruendo de sus. En Ezequiel 22:27 nos dice también, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Lo que quiere, mi hermano, el Satán, con el estruendo de sus rugidos, es saquear, asolar y desolar. Por eso, mira, todo esto que Mashiach nos enseñó, ¿sí? Él lo aprendió y eso también quiero que lo entiendas. Y tiene que ver con esto que te decía de que ya no estamos bajo la Torah, bajo la ley, perdón, bajo la ley. Así lo dice la doctrina cristiana. ¿Sí? Mira, en Ezequiel 22:25, mira, ¿de dónde crees que Mashiach se alimentó doctrinalmente? Siendo hombre,
de la Torá, de la Tanaj. ¿Sí? En Ezequiel 22, 27, 25, y esto fue lo que aprendió Mashiach. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron las haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. En Segunda de Reyes 17, 26 también nos dice algo. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Elohim de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. El Eterno ha echado leones en medio de ellos, o sea, ha permitido. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Elohim de la tierra. Recuerda otra cosa también, mi hermano, que la voluntad de nuestro Padre Eterno se cumple en dos sentidos. El Eterno quiere bendecirnos. Él lo dice en Deuteronomio 28, 1, 2, ahí lo puedes encontrar. ¿Qué es lo que quiere Él para y con nosotros? ¿Sí? Pero también su voluntad se cumple en aquello que no nos gusta, en aquello que nos incomoda, en aquello que nos aflige. Y ahí mismo está en Deuteronomio 28, pero en el versículo 15. Ahí vas a encontrar, y a lo largo, desde ahí hasta el final, vas a encontrar lo que Él no quiere, pero por su justicia lo permite. Y lo permite en su justa misericordia. Los leones, como lo dice aquí este versículo que acabamos de leer, los leones matan por desconocer la ley de Elohim, no la conocen. Recordemos también que la verdad tiene forma de conocimiento, y en él lo primero que debe entenderse es quién es el que salva. Yeshua. Tienes que entender quién es Yeshua. Tienes que entender quién es tu Elohim y qué no debe de hacerse y qué sí debe de hacerse. Porque en sus mandamientos está los sí y los no. Lo que sí debes hacer, pero también lo que no debes hacer. Sin ese conocimiento, ya sabemos lo que ocurre. Se perece. Por ello es necesario estar expuesto a esa verdad. Tiene que leerse, estudiarse, escudriñarla, meditarla, usarla en nuestras oraciones. Es justamente en ese proceso que llega la revelación. Y esta permea nuestra vida marcando rumbos claros y precisos que nos encaminan por ese sendero que vino Yeshua a revelarnos, un sendero estrecho, en el cual solamente cabemos nosotros de hombro a hombro. No cabe nadie más a nuestro lado. Somos nosotros caminando en ese camino estrecho. Y es lo que nos lleva al Padre. Ese camino nos lleva al Padre y nos lleva a través de Yeshua. Por eso es importante que entiendas esto, mi hermano. Por eso estoy hablando de que esto que te estoy diciendo es para que tus convicciones crezcan, para que tus convicciones se fortalezcan. Con ello también, mi hermano, inevitablemente también se conoce al enemigo. Se logra visualizar el ejército de entes espirituales que están a su servicio y que oprimen la vida nuestra como creyentes. Cuando se conoce la palabra, mi hermano, se es expuesto a la verdad, a la luz, y con ello el Eterno da la capacidad e información que se requiere para la defensa y cuidado espiritual de uno mismo y uno mismo, mi hermano. ¿Sí? Por eso te decía, tu pastor no es el que te libera, mi hermano. Él tan solo es un instrumento, como tú, cuando estés capacitado por Mashiach, harás lo mismo. ¿Sí? También ayudarás a otros a ser liberados por la vía de la oración de liberación, que es la que te estoy mostrando, mi hermano. ¿Sí? Entonces será al punto, fíjate, incluso que permitirá ver con los ojos espirituales, si Él lo quiere, ¿sí?, a estos espíritus inmundos que se mueven en torno nuestro, que pululan en torno nuestro, pero que no son captables por los sentidos naturales. El Eterno nos dio esa capacidad de los sentidos espirituales. Pero ¿sabes lo que ha hecho el mundo? Adormecerlos. Y en ello también nosotros nos hemos vuelto cómplices.
Pero si en la misericordia del Eterno y en su voluntad está, puede abrirnos la visión espiritual. Ahora, mi hermano, la firmeza espiritual que se posee, que tú tienes, es lo suficientemente sólida como para entrar a una acción ofensiva. ¿Sientes tú que estás eh, eh, preparado espiritualmente para entrarle? Te decía en algún momento, en el primer programa, o sea, no es entrarle nada más así como que ya le entro a la liberación. Y un tiempo de preparación, un tiempo en que tienes que tener conocimiento, ¿sí? Tienes que tener entendimiento, tiene que haber convicciones en tu corazón y sobre todo la palabra obrada, accionada, puesta en marcha en tu vida. Y eso implica obediencia y sujeción. ¿Sí? Con eso tienes la garantía de que los inmundos que salgan de tu vida y la vida de los tuyos no regresarán a ti ni a ellos, ni en número de 7, ni en ningún otro número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu casa no estará barridita, trapeadita, perfumada, pero no vacía. ¿Por qué? Porque la llena Yeshua Mashiach. Tu palabra en ti, en mí y en cualquier creyente impedirá que regresen esos espíritus inmundos. ¿Sí? Es por eso que Yeshua enseña a orar cuando dice, mas líbranos del mal. ¿Qué estamos diciendo ahí, mi hermano? Hazte consciente de esto. Cuando rezamos esa parte al menos, ¿sí? Si no es que la oramos. Estamos diciendo, es decir, danos las herramientas para defendernos y tú hagas la obra en nuestras vidas. Hay que recordar, mi hermano, que nuestra vida diaria se resuelve en esa contienda espiritual que advierte el Rab Shaulo. De ahí la necesidad de orar todos los días. La batalla es continua. Incluso cuando se duerme por los ejércitos del Satán, no duermen, no descansan, no comen, ellos no se cansan. ¿Sí? A esta batalla, el Rab Shaulo, ¿sí? A la batalla de todos los días, le llama la buena batalla de la fe. Y sabes que la misma palabra nos da la confianza para que incluso dormidos lo hagamos con. En el Salmo 4.8 nos lo dice, en paz, en shalom, me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. ¿Sí? Pero shalom, dormir en shalom, quiere decir que mi vida está alineada con la voluntad del Eterno, de Yahweh, su Padre. ¿Sí? Y es precisamente nuestra seguridad. Por eso en Salmos 3.5 nuevamente me dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh, Jesús, me cubría. Mi alma, que se desprendió de mi cuerpo en la noche mientras dormía, fue al seno del Eterno. Por eso cada noche es necesario entregar nuestra alma al Creador. Tan simple decirle, Señor, en esta noche que dormiré, mi alma dejará mi cuerpo, mi alma irá hacia ti, Padre eterno. Cuídala, Padre, te pido que la cuides, pero sobre todo te pido que la alinees con tu voluntad. Y el día de mañana tu voluntad regresa, porque quiero seguirte conociendo, porque quiero seguirte sirviendo, porque quiero cumplir con mi llamado, con mi propósito, con mi ministerio, porque quiero expandir, extender tu reino aquí en la tierra, porque quiero ir a las naciones a predicar el evangelio del reino y el arrepentimiento, porque quiero ir a ser discípulos y bautizarlo en tu nombre y en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Mashiach. Así dile, mi hermano, y con esos argumentos, indudablemente, que por la mañana nuevamente tu cuerpo tendrá tu alma. Recordemos que nuestro espíritu no duerme también, se mantiene en la lucha. Por eso hay veces que nos levantamos medio apaleados, porque además también somos reprendidos por el Eterno espiritualmente.
De ahí que la manera de mantenerse fortalecido, de mantener fortalecido nuestro espíritu, es mediante la exposición de la palabra. ¿Sí? En 1 Samuel 17:37 nos dice, añadió David, Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Yahweh esté contigo. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Sí? Esa es la confianza. Esa es la confianza que tenemos, mi hermano. Esta es una convicción que debe estar en ti como creyente. Pregúntate, mi hermano, ¿qué área vital está aún atada en tu vida? ¿Qué aspecto de tu vida está oprimido? Es hora de que comencemos a pensar como aquí nos lo demuestra David. Es hora de tener la convicción que aquí demuestra David. Es de esta forma, mi hermano, que comienza la liberación. La forma de pensar, la manera en que se ve la realidad, la forma en que se perciben las cosas. Por eso te hablé de una, ¿te acuerdas de la alegoría, de la metáfora que te platiqué al inicio, que el Eterno quiso trajera a ti? Ahí la tienes, está tomando forma en eso que te estoy diciendo, ¿sí? Porque si tú estás en sufrimiento es porque el Eterno lo quiere. Pero ¿cuánto dura el sufrimiento? Eso es una decisión tuya, mía o de cualquiera otro. El Eterno pone el sufrimiento y nosotros somos los que permitimos el cuánto de ese sufrimiento. Entonces, mi hermano, necesitamos entender todo esto. Tenemos necesidad del entendimiento. Y por eso es que la palabra podemos utilizarla en un momento de apremio o de dificultad. Recuerda, todo fue consumado y hecho en la cruz. ¿Sí? Ahí se cumple lo que está dicho en Isaías 53 y lo que también está escrito en Lucas 4:18. Ya lo hemos platicado. Que habla de la chamba, la tarea que vino a hacer Mashiach. Ahora acuérdate que las tentaciones que pone el Satán son constituidas como pruebas ante el Eterno. Y cuando uno vence, nuestra fe sale fortalecida. Se genera la paciencia y llega el galardón. Entonces, mi hermano, todo esto es lo que necesitamos nosotros entenderlo, ¿sí? Y te digo, Mashiach es quien nos da el poder, porque Él fue investido de poder y tiene la capacidad de poder dárnoslo. Ahí en Mateo 3:11 al 17, habla de cómo Mashiach, ¿sí? En su momento de bautismo, ¿sí? Recibe el Espíritu de Elohim y descendía como paloma sobre él. Y justamente es cuando su Padre, nuestro Padre eterno, ¿sí? Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es también una cuestión que nosotros necesitamos buscar, mi hermano. Tener complacencia en nuestro Padre eterno. En ese pasaje habla precisamente de cómo lo que vaya nosotros hagamos con el espíritu, con el poder que nos da el Espíritu de Elohim, ¿sí? Puede agradar o desagradar al Padre. Porque cuando Yeshua recibe el Espíritu de Santidad es cuando está listo para iniciar su ministerio. Y es cuando tú también estás listo para ejercer tu ministerio. Con el Espíritu se consolida en Yeshua, en ese pasaje, poder. Es igual también con nosotros. También recibimos investidura de poder y de autoridad por Mashiach, pero también la investidura de poder por la vía del Espíritu de Elohim. Por eso en Lucas 4:36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo,
palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos. Dale. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta de todo ello? Esa es la manera. Esa es la manera en que obra esa investidura de autoridad y de poder dada por Mashiach. Y esa autoridad que viene también por la vía del Espíritu de Elohim, el Espíritu de nuestro Padre Eterno. Es necesario que te hagas consciente de esto. Es Yeshua HaMashiach quien hace posible el empoderamiento. ¿Sí? Mira, pues, ay, caramba, todavía falta platicar algunas cuestiones, poner delante de ti algunas cosas para que tus convicciones crezcan. Pero el tiempo casi ha terminado. Mi hermano, reitero para cerrar, reitero la metáfora que nuestro Padre Eterno me dio. En todo aquello que te aflige, todo aquello que tú vives, que te mantiene, obra, es voluntad del Eterno, como también es voluntad de Él. Provisión, paz, etcétera. Y eso solamente es posible vivirlo con emuná. Por eso es la barca que te permite ir sobre los problemas, sobre las aflicciones, sobre las situaciones de conflicto. Y el viento que va a mover las velas de esa barca en dirección hacia Elohim, hacia nuestro Padre Eterno, es tu tefilá, tu oración, rezo, plegaria. Y el timón que le da dirección justa y precisa hacia el Eterno es Teshuvah. Tres componentes fundamentales de un creyente. Mira, no es orgullo, no es vanidad, no es arrogancia, no es altivez. Porque no lo he escuchado en otros lugares, de otras bocas de ministros, que se dicen ministros eternos. Por eso te digo que difícilmente vas a escuchar estas enseñanzas, en estos términos, en otro lugar. Abba es el punto, Abba es el instrumento, Abba es el canal, Abba es el portavoz que ha privilegiado a nuestro Padre Eterno para hacerte llegar esto y mucho más. Visítanos en nuestro muro, Abba Ministerios, en el canal de YouTube. Tienes allí una oferta de recursos para que tú puedas crecer, para que tú puedas elevarte espiritualmente y puedas romper con el exilio y te hagas garante de la vivencia real, de las bendiciones que potenciales están en la escritura en forma de promesas. Y además, meritorio para vida eterna, mi hermano. Nos vemos el próximo martes, mis amados hermanos. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Mashiach, sirviendo en Ama Ministerios, una congregación judío-mesiánica nazarena ubicada en la ciudad capital del estado de Tamaulipas, México. Un gusto saludarles. El próximo martes. Shalom.